Hola chicos, buenas tardes o buenos días, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy en Fundamentos de Enfermería vamos a trabajar sobre los registros de enfermería y el pase de guardia. Primero vamos a hablar sobre el pase de guardia. ¿Qué es o a qué llamamos la pase de guardia? Según la definición que van a encontrar también en el apunte de cátedra, el concepto de pase de guardia definido por esta Comisión Australiana de Seguridad y Calidad en la Atención Sanitaria es esa transferencia profesional de responsabilidad y rendición de cuentas de una parte o la totalidad de los aspectos de la atención de un paciente. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que hace referencia es a aquellos cuidados que estuvimos brindándole al paciente que vayan a poder tener continuidad. ¿Y cómo nos garantizamos la continuidad de los cuidados que nosotros le brindamos? Nos la garantizamos a través de esta transmisión de esta información a la persona, la enfermera o el enfermero que vaya a tomar la guardia después de mí. Por ejemplo, en Argentina acostumbramos que, salvo los servicios de complejidad que trabajan 6 horas en algunos casos, los turnos rotativos sean de 8 horas. Entonces, si hacemos un turno rotativo de 8 horas, empezaríamos la mañana a las 6 de la mañana y terminaríamos a las 14 horas. Nosotros no nos podemos ir a las 14 horas hasta que ha llegado el turno entrante, que es el de la tarde. Entonces, en el momento que ellos llegan, para que nosotros nos podamos ir y continúen los cuidados de este paciente que no puede quedar solo, nosotros les vamos a decir el estado general del paciente para que todos esos cuidados que nosotros planificamos hacer y que estuvimos realizando hasta el momento puedan continuar y el paciente no se vea perjudicado por una desatención. Entonces, el turno entrante va a brindarle cuidados a este paciente desde las 14 horas hasta las 22. Y a las 22 pasaría lo mismo. No se puede retirar hasta que llegue el personal del turno de noche a quienes les van a entregar la guardia y así sucesivamente se va a ir cumpliendo ciclos completos que no terminan a las 24 horas. La atención de enfermería tiene la particularidad de ser continua. No para ni fines de semana ni días feriados. Y para garantizar la continuidad de estos cuidados es que nosotros nos transferimos la información y la responsabilidad sobre estos pacientes. Según la OMS, ¿sí?, hay determinadas condiciones que debería tener este pase de guardia para que sea efectivo. Utiliza una memotecnia o un acrónimo, que es la sigla SAER. ¿Qué quiere decir SAER? Significa que del paciente tenemos que dar situación, antecedentes, evaluación y recomendación. Situación. ¿Cómo se encuentra en este momento? Este paciente que te voy a entregar está así. Te pongo en situación para que conozcas al paciente de ahora. Pero tenés que saber cómo estaba antes, o cómo lo recibí, o cómo ingresó al servicio. Esos serían los antecedentes. Y aquellas patologías, ¿sí? En situación vamos a nombrar las patologías o los inconvenientes o los problemas de enfermería que tenga en este momento. En los antecedentes vamos a nombrar sus patologías previas, ¿sí?, porque eso van a modificar los cuidados que nosotros vamos a programar, y también aquellas condiciones que hayan sucedido previas a la situación actual de este paciente. Después vamos a ver la evaluación. ¿Qué consideramos nosotros de la evolución del paciente? ¿Este paciente está mejorando? ¿Está desmejorando? ¿Se mantiene estable? ¿Ha mejorado? ¿Ha cambiado su situación? ¿Ha salido de quirófano? Esa es la evaluación que vamos a ir realizando. Y por último, las recomendaciones. Venimos haciendo determinada acción con este paciente, vemos que es favorable y recomendamos a nuestra compañera tener en cuenta, ¿sí?, a la hora de accionar, elegir estos procedimientos, o ojo que este pacientito se desorienta y no puede
Disculpen, hay polluelos en casa sueltos. Entonces, estas recomendaciones eran aquellas cuestiones a tener en cuenta que yo recomiendo a mi compañera o compañero, ¿sí? Para poder continuar con estos cuidados, ¿sí? De la manera más provechosa para el paciente. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Que son claves para que funcione perfectamente este traspaso, ¿sí? Y garantizar que mi compañero está receptivo y yo esté predispuesto a que se logre esta buena entrega de guardia. Primero dice que se puede realizar tanto al pie de la cama del paciente como en el office. Sinceramente, yo recomiendo que a los pies de la cama del paciente, siempre y cuando no haya familia. Cuando hay familia es conveniente pasar, hacer una observación del paciente, intentando que no sea en un turno en el que molestemos el dormir del paciente, pero pasar, mirar al paciente, volver a salir de la habitación y hacer la entrega afuera. ¿Por qué? Porque hay una imagen visual que va a acompañar este pase de guardia, esto que verbalmente me va a decir mi compañero, ¿sí? Como dice en el apunte, para tomar esta decisión va a tener en cuenta primero las características de la sala, ¿sí? Del paciente y de la familia. Hay lugares donde directamente no hay visitas en esos horarios y se puede hacer perfectamente a los pies de la cama del paciente, y hay otras veces que el paciente a lo mejor o está desorientado o está muy receptivo o sensible a su condición de salud y no es conveniente realizarlo en ese sector. Después vamos a considerar que este enfermero tiene que leer, ¿sí? Ese pase de guardia, que debería ser conciso en relación a corto, evitar los comentarios totalmente inoportunos que no favorecen con los cuidados del paciente. Entonces, en estas notas que va a ir llevando el enfermero, va a ir tomando nota de estos aspectos más importantes para no olvidarlos, y puede ser su apuntador en el momento del pase de guardia. El enfermero entrante lo que tiene que hacer es justamente tomar también notas de esta información que le va brindando, porque uno cree que se acuerda de todo y después del sexto paciente empezamos a mezclar las informaciones, así que es importante siempre ir apuntando, tomando nota de lo mismo. Vamos a intentar evitar las abreviaturas que no son de público conocimiento, ¿sí? Para que primero la conversación, o sea, primero el pase sea fluido, se entienda bien, y después porque a veces hay algunas abreviaturas que no terminan de ser unificadas y que pueden prestar a confusión. Por ejemplo, IRA, ¿sí? Puede referirse a enojo. IRA como sigla puede referirse a infección respiratoria alta o a infección renal aguda. O insuficiencia, insuficiencia renal aguda. Entonces, 3 tipos de iras diferentes. Evaluemos bien en qué forma nos dirigimos a nuestros compañeros para garantizar una correcta interpretación de los datos. Y durante todo el pase de guardia es muy importante conservar la ética. Además de que el diálogo debe ser cordial entre compañeros, es muy importante ser respetuoso con la información que se está brindando para no ser inapropiado con los comentarios ni divulgar información innecesaria sobre el paciente. Otro aspecto a tener en cuenta en el pase de guardia, sobre esto por ahí no hay tanta información escrita, pero sí considero yo, y en lo personal como enfermera considero que es fundamental que el pase de guardia no incluya solamente a los pacientes que se encuentran en la sala que estoy recibiendo o entregando, sino que incluya los elementos que están a cargo del personal. Por ejemplo, como vemos a la izquierda, estas enfermeras se están entregando el carro de emergencias o carro de paro. Están haciendo un control, ¿sí?, de los elementos que en él se encuentran, para que uno garantice que en el momento
de una urgencia tenga todos los elementos necesarios. Entonces, en el pase de guardia uno lo que tiene que decir, en el caso de que ya haya hecho el control, y si por algún motivo, por falta de tiempo o cualquier otra circunstancia no llegara a hacerlo, es importante aclarar, se realizó el conteo del material, está todo listo o está todo revisado, o no se alcanzó a revisar para que la compañera sepa por dónde tiene que empezar en este sistema de organización. En cambio, acá a la derecha vemos otro tipo de situaciones. Se están entregando una sala de terapia intensiva, no una sala de tipo general. Y el compañero acá está mostrando que el laringoscopio que ustedes van a aprender a utilizar, que tiene pilas, funciona correctamente, que la otra alumna o la otra enfermera, perdón, está mirando el carro de paro, que tenga la medicación. Acá está el desfibrilador, que tiene que estar con batería. Todos estos elementos son importantes que sean revisados en los momentos en los que no hay emergencia y ser entregados adecuadamente para que en el momento que suceda una tengamos los elementos y no se nos transforme esto en una situación caótica. Vamos a hablar un poquito sobre el equipo de trabajo que vamos a necesitar. Es muy importante que para que haya equipo, sí, tenemos que entender que nos tenemos que despojar, de individualidades mezquinas, de quién es mejor, quién es peor, quién es más viejo, quién está desactualizado, sino que incorporarnos a un equipo tiene que ser importante la participación de todos los miembros, ser valorada la participación de los mismos, ser considerada y tenida en cuenta. A veces nos pasa que el equipo de salud está conformado por varias disciplinas y si uno habla de trabajo en equipo deberían interactuar entre estas disciplinas variadas, pero a veces pasa que las disciplinas terminan actuando entre sí o interactuando entre sí. Médicos con médicos, enfermeras con enfermeros, nutricionistas con nutricionistas, y entre el equipo no nos hablamos. Y si no nos hablamos, no podemos actuar en favor del paciente y tratarlo de forma holística como estuvimos viendo en las clases anteriores. Entonces es muy importante tener en cuenta que para formar un equipo de trabajo debe haber diálogo para que sea rico, ¿sí? Las opiniones de todos, y debe involucrarse todos los miembros y ser respetadas las voces de todos los miembros que componen este equipo de salud. Este trabajo en equipo le va a servir no solamente al equipo en sí mismo para sentirse apoyada en cada una de estas decisiones, sino que también le va a servir al paciente, que es el mayor beneficiario de esto, ¿sí? Un trabajo mancomunado hace que con simples miradas nos podamos entender y nos vayamos conociendo, y el paciente no sienta esa sensación de desequilibrio por estar en un lugar ajeno, con gente que no se entiende o que no le interesa trabajar en conjunto. Hemos tenido muchas veces pacientes internados que a lo mejor fueron ingresados al servicio por una fractura de cadera. Entonces, el médico que va a ser titular de esa paciente, que va a ingresar, quien la ingresa y le indica medicación, va a ser el traumatólogo. El traumatólogo viene, habla con la paciente, le deja indicaciones para enfermería y se va. Y va a volver al otro día para ver si ya está listo el quirófano para poder operarla. Mientras tanto, la paciente a lo mejor es hipertensa y no trajo su medicación, o es diabética y tiene el azúcar por las nubes. Entonces nosotros nos vemos como enfermeros en esta situación diciendo, ¿y a quién le avisamos? Yo le aviso al traumatólogo, que es el médico de cabecera de la paciente, por quien ingresa, y él me dice, avísale al clínico. Y yo le aviso al clínico y el clínico me dice, decile al traumatólogo que le pida la interconsulta si quiere que yo la atienda. Y entre medio el único que pierde es el paciente. Y nosotros que intentamos negociar entre dos mundos diferentes. Esto se tiene que terminar y aprender a trabajar entre todas las disciplinas como equipo, entendiendo que el paciente nos necesita a todos. A veces no por igual, pero nos necesita a todos. Y necesita que nos entendamos, nos respetemos y trabajemos en conjunto para tratarlo holísticamente como nombrábamos antes.
En este trabajar por equipo se supone que va a haber respeto por las ideas de los demás. A veces entendemos que en todo equipo hay un líder, que a veces el líder es natural o designado, pero eso no quiere decir que sea la única persona que opine o que aporte, ¿sí? Todos tenemos que aportar a este grupo, sin por eso perder nuestra individualidad y nuestra identidad, ¿sí? Tener conciencia de grupo no quiere decir pensar todos igual, al revés. Quiere decir poder aportar mi propia opinión para sacar entre todos una conclusión que sea favorable para el paciente. En estas últimas diapositivas vamos a trabajar sobre un aspecto diferente, pero a la vez íntimamente ligado con lo que veníamos hablando, que son los registros de enfermería. Los registros de enfermería es una herramienta, sí, para poder evaluar no solo la condición del paciente, sino también el nivel de calidad de la atención. Dentro de los registros vamos a notar que tienen características especiales, ¿sí? Que cumplen con determinadas eh, condiciones, ¿sí? Que debe ser muy claro, que debe ser detallado, que debe ser legible. Estamos haciendo un salto que no terminamos de traspasar, que es desde el registro escrito a mano al registro digitalizado. Y en ese brinco terminamos a veces teniendo un doble registro o dejando o descuidando alguno de ellos según la importancia le dé el centro de salud para el que trabajemos. Entonces es importante entender que esto no puede esto ser un condicionante de la calidad del registro, ¿sí? Porque eso va a garantizar que pueda tener varios aspectos de uso para enfermería, para el paciente y aspectos legales. ¿Qué papeles le vamos a dar a estos registros? ¿Sí? Son un instrumento de apoyo para la gestión. Ahora vamos a ver un poquitito con la siguiente diapositiva qué quiere decir eso. Es para equiparar las cargas de trabajo, ¿sí? Es un instrumento jurídico. Esto quiere decir que tiene validez legal, que si en el caso de que suceda algún inconveniente de tipo legal, esta documentación va a ser quien avale lo realizado y el estado general del paciente. Es muy importante y es una frase que ustedes van a acostumbrarse a escuchar después en enfermería, que lo que no está escrito no está hecho. Y eso a los fines legales es exactamente así. Aquello que ustedes no registren lo consideramos como no hecho. Por eso es fundamental tomar registro de todas las intervenciones realizadas al paciente. Decíamos también que es un instrumento para dejar constancia de todos los actos realizados sobre el paciente y que podamos tener una continuidad de cuidados de un turno al otro. Como habíamos hablado en el pase de guardia, yo voy a entregarle al turno siguiente. Pero ¿qué pasa cuando el otro turno por ahí hace un pase deficiente? Entre la mañana y la noche estaría el turno tarde. Si el turno tarde no realiza un pase de guardia apropiado, se está perdiendo un montón de información. El de la noche no sabe lo que se hizo a la mañana, por lo cual debería poder acudir a los registros para poder tener conocimiento de todo esto que se ha realizado. Y es un instrumento también que facilita, ¿sí?, la evaluación. La evaluación de la efectividad de los cuidados, de la efectividad de los tratamientos, sirve a modo estadístico para evaluar la sobrevida de algunas patologías, la injerencia de algunas recaídas sobre la edad o sobre el género de los pacientes. Es un instrumento que va a servir para estudio, para valor de estadístico, ¿sí? Entonces, estos registros de enfermería son extremadamente importantes, por lo cual hay que ser prolijo, considerado y responsable a la hora de elaborarlos. Este es un modelo tipo, ni siquiera es de Argentina, pero es como para que ustedes vean a grandes rasgos qué van a encontrar en una hoja de enfermería. Ya después en prácticas profesionalizantes van a poder profundizarlo a más detalle. Pero van a encontrar, primero, como dice acá, el número de matrícula del enfermero responsable, la institución, ¿sí? Y después vamos a empezar con los datos del paciente, ¿sí? Luego de eso es importantísimo registrar fecha y hora porque estos
papeles van a estar puestos en carpeta. A veces las carpetas se abren y se pueden caer o perder algún registro, tiene que quedar ordenado nuevamente si se saliera alguna hoja. Entonces, fecha, la hora, nosotros ponemos turno mañana 6 a 14 horas y después empezamos a poner, por ejemplo, que a las 7 de la mañana le hicimos los controles de signos vitales y vamos a anotar los signos vitales que registramos a esa hora. Así también los ingresos, esto quiere decir si tuvo alguna vía periférica con un plan de hidratación, si encontramos también a lo mejor que se alimentó, que ingirió vía oral, y los egresos, orina, materia fecal, vómitos, drenajes, etc. Otras observaciones y es muy importante nuestra firma. Otros tipos de registros más a profundidad son los que se realizan sobre todo a nivel de ingreso. En este tipo de formato de hoja van a encontrar otros aspectos a tener en cuenta. Fíjense que es diferente, no es un registro de control de signos, sino de otro tipo. Siempre es muy importante los datos del paciente bien expresados, ¿sí? Para que quede con claridad todos los registros relacionados con este paciente en particular. En esta hoja vemos, y lo van a encontrar en algunas y en otras no, para que ustedes puedan seleccionar, sí, marcando con una cruz, puntos de apoyo donde el paciente tiene a lo mejor alguna lesión o escara, ¿sí? Puede quedar registrado de esta manera para que el turno siguiente lo considere y tenga especial atención por estos puntos en particular. Acá vemos un concepto que va a ser nuevo para ustedes e incluso muchas veces no se termina de utilizar en enfermería de nivel directamente asistencial, pero sí a nivel gerencial. UPP. A veces se las nombra así o UPE, que quiere decir, ¿sí? Unidad de producción de enfermería, ¿sí? O unidad de producción de procedimiento. Entonces, lo que vamos a detectar en estas van a ser cuánto trabajo, qué tan dependiente, cuánto trabajo nos da este paciente. Yo después les voy a enseñar a calcular esos valores a medida que vayamos avanzando en la carrera, en la materia. Y por último, y muy importante, es que ustedes dejen escrito firma de la enfermera. Y no es solamente la firma, es firma, aclaración y número de matrícula o firma y sello directamente. Bueno chicos, con esta última diapositiva damos por terminada la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido y ya saben que nos encontramos para todas las consultas. Que tengan buena jornada. Nos estamos viendo.